Muy buenos días, comunidad del Workplace Wellness Council México. A nombre de todo el equipo del Consejo, les damos la más cordial bienvenida al webinar de hoy. El día de hoy es un webinar con SINDEPRE. Esta sesión se llama Depresión y Ansiedad en el lugar de trabajo. Y con gusto me voy a permitir introducir a nuestra ponente del día de hoy. Nuestra ponente es Vanessa Villarreal. Ella es licenciada en Psicología. Nace en la Ciudad de México y es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana y cuenta con un diplomado en Psicología Organizacional, por la misma casa de estudios, una certificación como experto en flexibilidad laboral y actualmente cursa la especialidad en psicoterapia humanística gestal. Ha trabajado desde el 2004 en el área del talento, desarrollo organizacional y entrenamiento para empresas internacionales, tales como DHL, Becton, Dixon de México y Huawei Technologies. Actualmente colabora en SINDEPRE como psicoterapeuta y facilitadora de talleres para empresas en materia de riesgo psicosocial en el trabajo de la NOM 035. Pues Vanessa, sin más, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con toda la comunidad del Consejo. También gracias a todo el equipo de SINDEPRE que está en este webinar. Muchas gracias y adelante con tu ponencia. Bienvenida. Muchas gracias, Elia. Muchas gracias. Y bueno, pues buenos días a todos. Efectivamente, estamos aquí en el equipo SINDEPRE para presentar la ponencia de depresión y ansiedad en el ámbito laboral. Me va a acompañar por temas de backup en esta presentación mi compañera Aline Lavana, que también está ya conectada. Y bueno, pues eventualmente pudiera ser que pudieran vernos a alguna de las dos interactuando para conducir esta ponencia. Entonces, bueno, esta es la primera de 3 ponencias. Y lo que nos gustaría transmitir primero es pues conocer un poco cuál es el escenario sobre qué estamos hoy parados en términos mundiales en materia de depresión y ansiedad, y de ahí pues hacer un zoom para conocer un poco cuál es nuestra realidad como país, entender un poquito más hacia dónde vamos y, digamos, de alguna manera tener una probadita de cuáles podrían ser las estrategias que podríamos ir implementando como empresas para favorecer y fortalecer estos padecimientos que, si bien es muy común escucharlos, pues la realidad es que la gran mayoría de las veces son padecimientos silenciosos y que como empresas también hay una gran responsabilidad de apoyar y de soportar todas las iniciativas para generar que estas enfermedades puedan ir siendo controladas o disminuidas eventualmente, porque realmente hay un impacto y ahorita lo vamos a ver en términos de productividad. Entonces, lo primero que les quiero mostrar es precisamente un gráfico a nivel mundial. Esta encuesta o este estudio es conducido por Gallup, que seguramente muchos de ustedes conocen. Es una consultoría ya muy reconocida en términos de estudios de mercado que suele hacer en el ámbito empresarial. Y ha expandido sus horizontes, a pesar de que comenzó siendo una consultoría enfocada en mercadotecnia, hoy ya trabaja mucho en factor humano y toda esta información que les vamos a presentar, esta data, es precisamente del 2021. Entonces Gallup en el 2021 conduce un estudio que comenzó a hacerlo desde el 2006, lo veremos más adelante, en donde se enfocan precisamente en conocer o en querer conocer cuáles son estos países que tienen pues la peor salud emocional, ¿no? Y aquí está la lista del top 10, estos serían los principales 10, en base a qué determinaron ellos que sería la peor salud emocional. Para hacer este estudio, Gallup se basó en ítems o en preguntas que tenían que ver con sentimientos de tristeza, con sentimientos de estrés, con preocupación, con enojo, inclusive hasta dolor físico, ¿no? Entonces se lanza esta encuesta a nivel mundial y aquí están los resultados. Algo importante es mirar, porque fue una de las grandes conclusiones a las que llegan a través de este estudio, que algo que influye poderosamente en la salud emocional de la gente tiene que ver sin duda con un contexto político difícil, que inclusive pues si ustedes observan, Afganistán es una de estas regiones. Y otro tema importante es pues, la parte de la pobreza, ¿no? Todos aquellos países que comienzan a tener fuertes carencias económicas o políticas son los que típicamente han ido puntuando en los rankings más altos de la peor salud emocional. Inclusive en el 2021, curiosamente un año antes en Afganistán, las tropas estadounidenses dejan el país
y este es retomado por los talibanes. Entonces es cuando justamente Afganistán se sube al primer lugar. Entonces, así es como comenzamos. Este es un poco el overall mundial, enfocado en pobreza y enfocado en, pues, en situaciones políticas. Ahora bien, otro de los clústeres que se estudiaron dentro de este tema para Gallup fue precisamente cómo la gente se iba sintiendo infeliz, tal cual, unhappiness, así como está, y así fue la pregunta, ¿no? Yo les preguntaría y les pediría que a lo mejor, si pueden, si tienen acceso al chat, pudieran por ahí en un par de palabras, quizá describirme un poco cómo en su empresa, o cómo se imaginan, si no es que no ocurre, ¿no? O no hay como mucha idea, cómo se mediría el éxito organizacional en la empresa. No sé, ¿qué podríamos pensar? A mí lo primero, pues se me viene como algo numérico. ¿Qué podría ser? Rendimiento, gracias Mariana. Sí, rendimiento, ajá. Objetivos, así es Adriana, gracias. Claro, nivel de satisfacción del personal, productividad, ajá. Encuestas de satisfacción, sí, sin duda. Ambiente laboral, claro. Clima laboral, ajá, sí, sí cabe, todo cabe. Productividad, nivel de satisfacción, ajá. Ok. Entonces, la mayor parte del progreso o del éxito organizacional efectivamente está basado pues, en dos indicadores, ¿no? Uno que es como el duro, el dato duro, el numérico, hablemos de revenue, hablemos de market share, ¿no? Pero también hay otra parte que tiene que ver con el factor humano. Lo más curioso es que cuando se desarrolla este estudio, se descubre que en realidad todas las empresas a las que se les preguntaba o se les invitaba a participar de este estudio, típicamente hablaban de por objetivos, por desempeño. Algunos de ellos decían, bueno, tal vez el factor pobreza, sí, la parte política, pero muy pocas empresas o prácticamente ninguna utilizó el término de por la felicidad o infelicidad de mis empleados. Entonces, esto de entrada es revelador porque sí hay un gap importante y ahorita lo vamos a ir desmenuzando. Entonces, básicamente, ¿qué fue lo que hizo Gallup? Dijo, bueno, a ver, queridos 7.7 billones de habitantes, queremos lanzar una encuesta para saber cómo va su vida. Y entonces de ahí generaron una muestra que fue de cerca de 5 millones de entrevistas. Y el primer gran descubrimiento fue que Gallup esperaba que la gente no contestara, que la gente se mostrara resistente, que tuviera alguna negativa. Y lo primero fue que la participación fue inesperada. Prácticamente toda la muestra contribuyó, toda la muestra lo hizo con apertura. Entonces, desde aquí viene como la primera parte. ¿Qué sucedió después? Les ponían una escalera y le decían, a ver, en una escala del 0 al 10, necesito que me digas cómo está tu vida ahora. El 0 es la peor vida posible y el 10 es la mejor vida posible. Y en esa escala tendrías que pensar igual en enojo, en estrés, en dolor físico, en preocupaciones. Entonces, al final de cuentas, pues este fue como el resultado de cómo se iban sintiendo y en realidad lo que vamos a ver es precisamente que hay una dificultad hoy día en cómo la gente se va sintiendo y que hay un incremento significativo, porque si ustedes lo observan, en el 2006, la infelicidad estaba puntuando en un 24 y hoy que es 2021, pues ya va en un 33. Entonces, va subiendo sustancialmente. Algo importante porque se pudiera pensar que hay un buen impacto de COVID. Si ustedes observan la gráfica, pues la realidad es que la gráfica se estaba deshaciendo o yendo hacia arriba, pues desde el 2015, ¿no? Entonces, en ese momento ni siquiera podíamos pensar en el tema COVID. Y el tema COVID, pues ayudó, pero ciertamente no nos dice mucho. O sea, lo que sí nos dice es que hay una realidad en que la gente comienza a sentirse cada vez más infeliz, ¿no? En su vida y en términos laborales. Ahora, en el 2006, la dispersión de esta infelicidad era, digamos, equitativa, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, porque es injusta. Pero bueno, había gente que puntuaba en rangos muy altos, el más alto. Había gente que inclusive había dicho, soy muy feliz y estoy en 10. Y la gente que estaba en un rango más bajo decía, pues un 20%, o sea, 20% de estas personas y decían, pues yo debo de andar como en un 2, ¿no? En esta escalera. Entonces, eso sucedía en el 2006 y el resto de la población pues, se diluía, ¿no? En las diferentes escaleritas. Hoy día, o en el 2021, lo que encontraron fue pues que ya no hay ni siquiera un 10,
Ya la gente no se atreve a decir soy extremadamente feliz, se quedan en un 8.9 de la escalera y es un 20% y prácticamente el grueso de la gente está en un 1.2, en un 2 de esa escalera. ¿Esto de qué nos habla? De que ya tampoco hay una dispersión, sino que o es muy feliz o es muy infeliz. Entonces, es entonces cuando podríamos decir hay una gran desigualdad y sí es un tema que se debe de atacar porque está muy arraigado, de acuerdo a esta encuesta y de acuerdo a las preguntas, pues a factores emocionales. Ahora, ¿cómo es la salud mental en números? Hablando precisamente de cuál es el impacto que tenemos en una empresa. Este estudio también lo hizo Gallup y este está hecho al 2022, está hecho únicamente sobre población estadounidense. Entonces, ¿qué fue lo que decidieron ellos? Hacer una encuesta y preguntar. En general, ¿no? ¿Cómo calificaría usted su salud mental? ¿Siendo excelente, muy buena, buena, suficiente o pobre? Entonces, prácticamente de la muestra encuestada, se detectó que un 13% dijo que era excelente, un 34% dijo que era muy buena, otro 34% mencionó que era buena, el 16% dijo suficiente y el 3% dijo pobre. Entonces, de aquí lo más relevante es, una vez que tienen esta información, la siguiente pregunta es, en el último mes, ¿cuántos días de trabajo usted se ausentó por esta causa? ¿No? Por un tema relacionado con su salud mental. Y entonces el descubrimiento fue precisamente que aquellas personas que tenían una salud considerada como suficiente o pobre se ausentaron 4 veces más que aquellas que mencionaron estar pues, de bien para arriba. Entonces el ausentismo comenzó a ser un factor importante. Y cuando ellos hacen este análisis a un nivel anual, pues hay un pronóstico que indica prácticamente que en un año este grupo, el grupo de pobre o de suficiente en cuanto a salud mental, tendrá cerca de 12 días más de ausencia que ni siquiera están contempladas, ¿no? O sea, no puedo ir, no me puedo levantar o no quiero ir, ¿no? Entonces, más 12 días más que aquellas personas que no se encuentran como en esta condición. Y para Estados Unidos, esto es una pérdida anual económica de 47.6 billones de dólares, que se pues, impactan prácticamente en términos de la productividad. Y bueno, pues ahora para dar inicio ya, esto es como el factor general. Lo que nos gusta es como presentarles los números a grosso modo. Y ahora lo que les queremos presentar es justamente un video ya más enfocado pues, a los temas que nos atañen, ¿no? ¿Cómo afecta en este caso la depresión en el ambiente laboral? Sé que también vamos a hablar de ansiedad. Les pido por favor que pongan atención porque a final de cuentas muchas de las consecuencias y las incidencias que se generan pues es, digamos, indistinto si el trabajador presenta ansiedad o presenta depresión. Entonces vamos a revisar el video. Permítanme tantito. Todo este tema de la depresión es muy importante y hace un gran choque con la vida laboral. ¿Por qué? Porque como ya lo comentaba, se puede dar muchísima incapacidad. La persona puede empezar a faltar. Uno pensaría, ¿cómo te van a hablar? Te van a decir, oye, jefe, no voy a ir porque estoy deprimido y me voy a quedar en mi cama. No, va a empezar a enfermarse, va a empezar a sentir que no tiene energía, va a decir, híjole, es que empiezo a llegar tarde porque no hay manera de que me levante de la cama, porque tuve insomnio, me pasé toda la noche pensando cosas y entonces ya no me pude levantar y no llegué a tiempo al trabajo, baja la productividad, empezamos sí a ver muchísimo ausentismo, rotación, pero sobre todo el tema de productividad es lo que baja. Sí es muy relevante para las empresas el tema de depresión y es importante poderlo considerar. Ahora con la NOM 035, que es la de riesgos psicosociales, que a todas las empresas empezaron a pedirles que se acercara, que vieran las necesidades, los riesgos que tienen sus trabajadores, se empezaron a brincar muchas cosas que nunca se hubieran imaginado, de tener diagnósticos de depresión dentro de su empresa y que generan un riesgo, que generan
generan, por ejemplo, más accidentes dentro de la empresa. Entonces, una persona que está deprimida y entonces está más distraída, no está concentrada en una línea de producción, podría tener un accidente gravísimo. Justo estos riesgos psicosociales y esta evaluación nos está ayudando mucho. Y creo que las empresas tienen que empezar a trabajar mucho como en la sensibilización de las enfermedades mentales. Toda la parte de salud mental es muy importante, porque si tienen un trabajador que está estable emocionalmente, van a tener una persona mucho más productiva, que va a generar más, que va a ayudar más y que además pues va a estar feliz, ¿no? Que también creo que en el mundo de las empresas, saber que tus trabajadores tienen una vida en la que se sienten bien, no nada más la parte laboral, puede ayudar. La economía es una de las cosas que más se han visto afectadas por la depresión, ¿ok? Cerca de $1 billón al año se pierden por la discapacidad que genera la depresión. Como que muchas veces ubicamos a la persona que está deprimida como triste y llorando como por las esquinas y así, pero la depresión pues sí se puede volver un gran problema. Pensemos en una persona que se dedica a ventas. Si su estado de ánimo es bajo, no va a vender igual, no va a salir a hacer su trabajo como lo tiene que hacer. Si su estado de ánimo está adecuado en el lugar en el que tiene que estar, se va a sentir más motivado, con más ganas de hacer cosas y entonces probablemente venda más. Por eso es que se da esta pérdida de la economía. Antes de la pandemia, se tenía un aproximado que para el 2030 iba a considerarse la principal causa de discapacidad dentro de las empresas y en el mundo, la depresión. Esto se ve que se va a adelantar, ¿no? No se tiene todavía un estimado de cuándo se va a adelantar, pero bueno, si va a ser en 7 años, es muy probable que sea en 3, 4, 5 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No nos vamos a sentar a esperar a que nos llegue el 2030 y entonces lo veamos como una gran discapacidad, sino que tenemos que actuar ante esto, trabajarlo y poder ayudar desde nuestra trinchera, desde el lugar en el que estamos sentados, a la depresión, o sea, a una persona o a una multitud de gente, dependiendo de lo que tenemos en nuestras manos y donde podamos hacer una influencia. Y creo que nosotros tenemos que considerar que con que movamos a una persona, esa persona puede ir moviendo más y entonces podemos actuar ante eso. A considerar importante es que la depresión no discrimina. No discrimina en el sentido de que cualquier persona podríamos llegar a tener depresión. Puede ser un gran líder, puede ser un súper director de empresas, puede ser un súper líder en una escuela, incluso puede ser un gobernante y no va a estar exento de tener depresión. Es importante tener mucho autocuidado y mucha conciencia de cómo nos vamos sintiendo. Y especialmente un líder es quien más tiene que tener cuidado de estar bien para poder estar bien para los demás, para poderse entregar, para poder dar ese servicio. Por ejemplo, pensando en un director, el trabajo del director va a ser dirigir toda la empresa, sí, que es un punto de servicio máximo, que es poder ver por mis empleados, poder ver por el negocio, poder ver por la línea de producción. Entonces, estamos buscando que el negocio le vaya muy bien, pero para eso tendría que estar bien. Entonces, no está exento ningún líder, ni está exenta la persona un mando medio, ni tampoco un nivel más laboral bajo, estaría exento de estar deprimido. Entonces es muy importante que consideremos este punto, porque muchas veces pasa justo que decimos, no hombre, es el líder, él no le pasa nada, ¿no? O sea, como una cosa todopoderosa, y la realidad es que no, o sea, todos podemos caer en esto y es importante que lo atendamos, que nos acerquemos a un profesional de la salud, también es muy, muy, muy importante. Luego pasa que decimos, voy a leer un libro de autoayuda, qué bueno que lean un libro nos puede sumar muchísimo, pero si ya tenemos instaurado un trastorno depresivo, hay que buscar a un profesional de la salud, a un muy buen psicólogo, un psicólogo que no solamente estudió psicología, sino que también tenga una especialidad dirigida a la clínica y que nos pueda ayudar a salir adelante en esto, a un médico, a un psiquiatra, ¿no? Pero es importante considerar el apoyo de un profesional de la salud mental para poder trabajar en ello. Y padre. Muy bien. Bien, pues esta es una pequeña aproximación, ¿no? Que vamos ahorita a ir desmenuzando más a detalle, precisamente sobre cómo estamos en México en términos de estos padecimientos, ¿no? Existe una encuesta del INEGI que precisamente hace un análisis también de esta información y tiene como varios cortes, ¿no? Esta encuesta se conoce como la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado, es el ENVIARE, y ustedes pueden acceder a ella en el INEGI, bajan la información, la última que creo que ya está lista es 2021, y esta información pues es muy relevante porque precisamente uno de los cortes que hace tiene esta injerencia en el ámbito pues, de edad laboral, ¿no? Entonces, ¿qué se detecta?
pues que hay 15.1 personas, 15.1%, ¿no?, de la población que participó en esta encuesta que se encuentra afectada por el padecimiento, en este caso de depresión, ¿no? De aquí estamos hablando en personas que están en pues, condición de actividad laboral, son personas activas en ese sentido, y de este 15.1% hay 19.5% que son mujeres y un 10.7% que son hombres. También está identificado que por lo menos lo que son depresión y ansiedad son las principales causas de discapacidad que contribuyen de forma importante a la carga mundial de morbilidad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y aquí yo pues añadiría también que estos padecimientos principalmente, más allá de que ya están tipificados, de que sí son causa de incapacidad, también si ustedes pueden entrar a la página del IMSS lo van a encontrar, pero más allá de todo eso yo me atrevería a hacer un énfasis de que estos padecimientos cuestan vidas. Auténticamente, la tasa de suicidios se empieza a elevar de una manera drástica. Es decir, en 1990 tendríamos aproximadamente en México cerca de 1,941 suicidios. En el 2021 fueron reportados 8,433. Entonces, pues prácticamente se está cuadruplicando el número, ¿no?, en tan solo 3 décadas. El porcentaje de personas que tienden al suicidio pues es entre unos 16, 30 años, que prácticamente pues otra vez es la población en edad laboralmente activa, la gran mayoría. Y hay un tema importante con esto, ¿no? Porque a final de cuentas se estima, ¿no?, tanto la Organización Internacional del Trabajo como la Organización Mundial de la Salud tienen un estimado de pérdida de casi 12,000 millones de días laborales por estos padecimientos, ¿no? La pandemia, como les comentaba, pues sí fue un catalizador. No lo es todo, no es el reflejo, pero pues sí generó un incremento de aproximadamente el 25%. Y el costo a nivel mundial es cerca de $1 billón. En nuestro país también es muy importante que, adicional a todos los mitos que hay alrededor de estos padecimientos, la atención prioritaria de la salud en términos de depresión y ansiedad es muy deficiente. Entonces, el estimado del tratamiento para una persona en México, a través de las instituciones que hoy tenemos, es de aproximadamente 4 años, mínimo. Entonces, también eso comienza a afectar de una manera significativa, pues, la forma en la que hacemos el abordaje, ¿no? Por lo menos en el país y, bueno, ahora a través de la empresa. Entonces, vamos a platicar de manera muy breve, porque la realidad es que entiendo que esta es la primera, como de tres sesiones o de 3 ponencias en donde la inmersión cada vez va a ser más profunda, pero es importante conocer a grosso modo qué es la depresión. Y bueno, pues la depresión es básicamente un sentimiento persistente, y hago énfasis en la palabra persistente, de inutilidad, ¿no? A grosso modo, pues son pérdida de interés por las cosas, un bajo estado de ánimo, no hay una capacidad de goce o de disfrute en la persona. ¿Cómo puedo identificar una persona que tiene depresión? Aquí hay como algunas referencias, ¿no? La realidad es que no son todas, pero pues tratamos de acercarnos más como al tema de productividad, ¿no? Al tema que nos atañe, que es la empresa. ¿Qué puedo notar quizá en una persona que tiene depresión? Puedo notar que su productividad va a la baja, que típicamente o llega tarde o a lo mejor ni llega, ¿no? Capaz que igual y no se puede ni siquiera levantar de la cama y se ausenta, ¿no? Un poco regresando a la gráfica que veíamos al inicio. Vemos que son personas que tienden a estar muy ensimismados, interactúan poco, a lo mejor no es común en ellos, también esto es importante, no es, porque hay gente que así es su personalidad, ¿no? Pero si empezamos a notar que hay personas que tienden a aislarse, o por el contrario, ¿no?, que eran más como pacientes o más flexibles y de repente se vuelven irritables, tal vez ahí haya un síntoma o un pequeño signo, ¿no? A lo mejor pueden referir a algunos malestares físicos como dolor de cabeza, pueden sentir menos apetito, pueden sentir insomnio, pueden tener inclusive de repente más hambre o dormir más. Pueden tener errores en temas de concentración, les está costando mucho trabajo lograr una concentración, se les nota desmotivados, se les nota desenergizados, ¿no? Como hipotónicos, así como hipotónicos me refiero a, por ejemplo, cuando están así como todos agachados, encorvados, como flojos, ¿no? O sea, flojitos corporalmente, ¿no? Y todo les cuesta mucho trabajo. Creo que también una sensación es, se sienten muy aletargados y típicamente hay un enfoque más en lo negativo, ¿no? Estas serían como algunas características. Y algo muy importante que creo que desde ahí podríamos comenzar a desmitificar es, la depresión no es tristeza.
La tristeza al final es un sentimiento y como todo sentimiento tiene como cierto fluir, ¿no? Puede ser momentáneo, puede ser pasajero, entonces no es una tristeza. La depresión se instala y ahí se queda. Es un sentimiento que al final, es una enfermedad que al final tiene una base y la base pues es el sentimiento de la tristeza, ¿no? Típicamente pues es un sentimiento de tristeza ante una situación que sucedió o que a lo mejor todavía permanece, ¿no? En el presente, pero tiende mucho a ser acontecimientos pasados, ¿no? Y bueno, también otra característica en la depresión es, los síntomas podrían ser un poco más emocionales, ¿no? Ahorita vamos a revisar el tema de ansiedad. Y bueno, pues la ansiedad es un estrés emocional, un dolor físico en las personas que de igual manera se prolonga y se queda instalado en el tiempo y puede llegar a afectarlas de tal forma que las limita o bloquea sus capacidades de acción, ¿no? O sea, se quedan literalmente pues detenidos, ¿no? Aquí hay una parte importante. Si este cuadro sintomatológico el trabajador lo refiere solo en el área laboral, entonces hoy hay un nuevo término que se conoce como ansiedad laboral. Que también ahorita vamos a ver una diferencia de otras características. Pero si este cuadro sintomatológico que podemos ver solo se refiere en temas laborales, la ansiedad está muy canalizada solo al sector pues, de mi trabajo. ¿Qué señales podríamos detectar como líderes o como empresa en colaboradores que padecen ansiedad? Podríamos a lo mejor llegar a notar que son gente insegura, que es gente que también le está costando tomar decisiones, que los vemos bloqueados, ¿no? Que tienen una sensación constante como de amenaza o de peligro. Hay una sensación de angustia, hay irritabilidad, hay taquicardia, les está costando trabajo respirar, el cansancio es generalizado, les sudan mucho las manos, ¿no? También puede haber temas de baja autoestima. Si ustedes observan la diferencia de la ansiedad contra la depresión, hace rato yo les decía, la depresión tiene un cuadro como quizá mucho más de sentimientos, quizá más emotivo, ¿no? La ansiedad tiene mucho más componentes físicos, es más palpable en ese sentido en lo que corporalmente estoy sintiendo, ¿no? Y una diferencia muy importante es la ansiedad no es estrés. De igual forma, así como en la depresión, un sentimiento, una sensación que puede ser base, puede ser la parte de la tristeza, en la ansiedad algo que puede ser pues como fácil de notar es esta característica de sentirse estresado. Pero son cosas diferentes. Es muy diferente el estrés, que me puede llevar a manejarlo de manera positiva o canalizarlo de una manera más fácil inclusive, a cuando un trabajador o un colaborador se vive en ansiedad. Entonces, estas son como las dos principales pues, características, diferencias, ¿no? Entre la ansiedad y la depresión. Ahora, ¿de qué manera contribuimos como empresa a generar estos padecimientos? Hay muchas características. La verdad es que podríamos enumerar aquí un sinfín de actividades y actitudes que a veces sin querer, pues, dañan, ¿no? Un poco como la naturaleza o el padecimiento que tiene un colaborador. Lo único que hoy sí está más que probado es si el entorno laboral es negativo, definitivamente hay una afectación, ¿no? Y puede ser una afectación en términos físicos o puede ser una afectación en términos psíquicos, ¿no? Una parte que ha sido como una constante y que hoy afortunadamente comienza a ser más tomada en cuenta dentro de las organizaciones, y por ahí lo mencionaron en el chat, es precisamente pues el tema de el clima laboral tóxico, ¿no? Si el clima laboral es tóxico, es una garantía o es el clima perfecto para que este tipo de enfermedades pues puedan surgir, ¿no? Dentro del ambiente laboral. El liderazgo conflictivo, las relaciones de abuso de poder, pues también son un tema crítico, la falta de reconocimiento. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso, ¿no? Otra cosa que comienza a ser muy importante es justamente este tema del burnout, que tampoco, quiero hacer la diferencia, tampoco significa ansiedad, es otra cosa diferente, pero el burnout comienza también a tipificarse como una enfermedad. De hecho, ya en la Organización Mundial de la Salud ya está tipificado, ya es una enfermedad, y para el IMSS pues ya cuenta como un padecimiento que pues implica tener una incapacidad, ¿no? Entonces, aquí hay focos rojos que la empresa puede sin duda pues ir atendiendo para ir mejorando estas condiciones y favorecer como el clima y favorecer que estas enfermedades pues tengan como
no sé cómo llamarlos, tal vez como cierta sustentabilidad, o sea, que no sean factores que agredan la productividad o que la dañen, sino por el contrario, que puedan contribuir al beneficio de los trabajadores. Otra cosa que también, bueno, ya está hoy en la NOM 035, pues son todos los temas de riesgos psicosociales, ¿no? Entre ellos acoso, intimidación laboral, ¿no? Y hay algo muy importante que no está aquí, pero no quiero dejar pasar, y tiene que ver también con estos mitos en torno a estas enfermedades, ¿no? Esta parte en donde típicamente pues tenemos como mucho contexto social de decirle a la gente o a veces a los colaboradores cuando se atreven a comentarnos cómo se sienten, el échale ganas, ¿no? O el como para qué vas a ver un psiquiatra. Entonces también creo que algo que la empresa puede dejar de hacer hoy es precisamente como limitar este tipo de comunicaciones, porque al final el padecimiento es una enfermedad y tiene un tratamiento y tiene una solución y una forma de ser manejado. Entonces, desde aquí podríamos como comenzar a identificar, pues, de qué manera nosotros estamos contribuyendo a que el problema se siga agrandando o a que se mejoren los números, ¿no? ¿Qué implica para un trabajador laboral con estos padecimientos? Pues lo primero es, no va a cumplir metas, se le va a dificultar terriblemente. La concentración se ve muy afectada. Para ellos el esfuerzo es doble o triple en términos de, pues, tener que dar lo mejor de sí, ¿no? Es una contrariedad y es algo muy contradictorio me están pidiendo que dé lo mejor de mí cuando adentro de mí pues no encuentro de dónde agarrarme. Entonces el esfuerzo para ellos de estar y de hacer su trabajo es el doble o el triple que para cualquier persona normal lo sería. El manejo de los retos cotidianos de la posición, y esto a veces pues les juega más en contra. Ser creativos, demostrar energía, demostrar compromiso con la empresa. A veces pues también tienen que lidiar, sobre todo cuando estos temas son silenciosos o en la empresa no son abiertos, hay que lidiar con un ambiente laboral violento o poco empático, ¿no? Y aquí abro un paréntesis justo precisamente para aquellas personas que inclusive están buscando trabajo y que se encuentran viviendo con depresión o ansiedad, ¿no? Para ellos pues implica justamente tener que cumplir un perfil en donde su padecimiento no tiene cabida, ¿no? Y esto pues también suma a la frustración porque hay que resistir negativas, hay que reponerse, hay que volver a buscar trabajo, ¿no? Entonces aquí el padecimiento todavía se ve más perjudicado precisamente pues por los factores externos. Y bueno, pues aquí les pusimos una frase que nos parece importante, ¿no? Porque creemos que si bien he hablado hace unos minutos de la importancia de recibir atención psicológica, de recibir atención psiquiátrica, también la realidad es que desde la empresa se puede apoyar de una manera muy positiva al trabajo con estos padecimientos, ¿no? Y la frase que pusimos es, si la incertidumbre es difícil de manejar, no te concentres en lo que no sabes, enfócate en lo que puedes hacer, que seguramente en muchas empresas han escuchado como este concepto de la can-do attitude, ¿no? O sea, el poder hacer, ¿no? ¿Qué es lo que sí puedo hacer para favorecer, para contribuir, para ayudar, ¿no? A solucionar este problema que hoy tenemos a nivel mundial. Pues, los lugares de trabajo, como lo hemos visto, la realidad es que sí son un riesgo para la salud mental, ¿no? Y esto, híjole, a final de cuentas a lo que conlleva es que se ha vuelto una responsabilidad. O sea, ya ni siquiera sería lindo, un nice to have. O sea, oye, es una responsabilidad para los empleadores y evidentemente para el gobierno hacerse cargo de esto, ¿no? ¿Cómo? Pues justamente proveyendo de oportunidades laborales, el ambiente adecuado, las herramientas, los recursos. Ahorita les vamos a dar como algunas ideas que podrían implementar o si ya las están implementando, pues les pueden servir para medir justamente esto, ¿no? Algo muy crítico es la principal responsabilidad u obligación que tiene la empresa precisamente es la de informar, ¿no? Y entonces la intervención institucional es crítica, sobre todo cuando hablamos de estos padecimientos. Hoy, hace rato les comentaba, ya tenemos activa la NOM 035, es sin duda un gran paso, pero todavía falta mucho por hacer, ¿no? Hoy hay países, inclusive si ustedes quieren eventualmente después de esto como revisar quiénes son los que tienen las mejores prácticas. Australia desde el año pasado comienza a tener como muchas implementaciones y mucho éxito en programas de riesgo psicosocial. Y algo muy importante es, la gente lo hace mejor cuando sabe qué es lo que está pasando, ¿no? También es un poco como dejar la semilla de la importancia de tener una comunicación clara al interior de la organización. Muchos de estos padecimientos son detonados también en la parte laboral por la incertidumbre, ¿no? Entonces, ellos ¿qué esperan? Pues saber qué es lo que está pasando, saber cuáles serían como los
pasos a tomar o las acciones que está poniendo en práctica su empresa y evidentemente pues tener una respuesta de parte de ustedes, ¿no? Como empresarios. Entonces, esta parte es importante y es un poco también como habilitar a las empresas a que se hagan corresponsables pues de estos problemas de salud mental. ¿Cómo podemos apoyar de una manera más puntual? Les voy a leer una lista de actividades o de acciones que muy probablemente muchas o la gran mayoría o en algunos casos quizá todas ya están implementadas hoy en sus empresas, pero es importante mirarlas y empezar justamente a revisar de qué manera podemos generar indicadores que apoyen positivamente a contribuir, ¿no? En la solución de reducir el índice de estas enfermedades dentro del contexto empresarial. La capacitación para todos los niveles es esencial. Darles motivación y reconocimiento en el trabajo y vayan pensando si así sucede y si no sucede, pues, ¿qué podrían hacer para que ocurriera? Generar un ambiente laboral de empatía y comprensión, es decir, darle la importancia debida a la salud mental para que la productividad mejore. Apliquen políticas y prácticas de seguridad y protección que permitan justamente detectar el estrés patológico, las enfermedades y el consumo nocivo de sustancias psicoactivas. Apliquen medidas de flexibilidad laboral, de verdad que son muy, muy eficientes, han dado muy buenos resultados. Planes de desarrollo bien estructurados, iniciativas de cuidado de la salud mental, seguimiento a los planes de acción que estipulen la NOM 035 y bueno, pues en la medida de las posibilidades, pues tratar de dar apoyo psicoterapéutico, psiquiátrico, ¿no? Y aquí yo lo que les diría es, si ustedes cuentan en su empresa justamente con encuesta de clima laboral, no hay mejor indicador de saber qué le duele a la empresa que esto, ¿no? Entonces creo que tener bien anclado como nuestra encuesta de clima organizacional nos va a permitir saber justo cómo se vive la gente dentro de este contexto, cómo son sus líderes, qué dice de la empresa, cuál es el nivel de compromiso, si a lo mejor podría yo implementar algunas prácticas de flexibilidad laboral, ¿no? Que los harían sentir mejor, ¿no? Piensan un poco, si ya la tienen, ¿cómo ha salido su clima? Porque hay factores que definitivamente pues infieren, ¿no? Piensen también un poco no sé, si hablamos, por ejemplo, justo de flexibilidad laboral, ¿qué tengo hoy implementado de flexibilidad laboral que pueda contribuir inclusive a balancear su equilibrio, ¿no? Vida-trabajo. Si tengo horario corrido, si tengo un part-time, si tengo home office, si tengo flex time, o sea, ¿qué hago y qué tan visible es para ellos? Porque a lo mejor ya existe, pero es inaccesible, ¿no? O no lo conocen. Entonces también creo que es un buen momento justamente de hacer una revisión a estos planes y comenzar a ver si están bien implementados, si están bien amarrados y si la gente realmente está contenta con ellos o está apegada a ellos. Si no, la realidad es que tenerlos no contribuye y nada más es como más chamba administrativa para el que los genera, pero auténticamente me parecería que tener una buena encuesta de clima organizacional es una incidencia clara en saber qué le duele a la gente y por qué le duele, ¿no? Y aquí pues hay como algunos conceptos que también son importantes porque la gente está demostrado que los valora. Hay dos términos pues recientes, que es el upskilling y el reskilling, y justamente van enfocados al término de capacitación, ¿no? En el caso del upskilling, pues significa mejorar las habilidades que yo hoy ya tengo como colaborador, ¿no? Es decir, habilidades, a lo mejor pueden ser inclusive actualizaciones, ¿no? Como esta parte de entender como cuáles son los nuevos conocimientos o las nuevas competencias que tienen que ver con mi campo de trabajo, de lo que hoy estoy haciendo, ¿no? Es como justo estos programas de actualización es un claro ejemplo de hacer upskilling. Y la otra parte es un reskilling, que aquí pues tal cual es implementar nuevas habilidades, ¿no? Es de qué manera yo contribuyo o yo apoyo a los trabajadores para que puedan tener nuevas habilidades. Ahorita vamos a ver justo la importancia de eso, ¿no? Y un término que también se ha vuelto últimamente muy en boga, ¿no? Muy importante y que comienza a hacer más sentido, sobre todo en las nuevas generaciones, es el término de salario emocional, ¿no? En el salario emocional es justamente todos los beneficios tangibles o ventajas intangibles de un puesto de trabajo, que no necesariamente tiene que ver con el dinero que me están pagando.
Entonces, justamente si ustedes revisan, habla precisamente del clima laboral, habla, por ejemplo, de qué manera mi trabajo es satisfactorio, cómo le hago para tener poco estrés financiero, cómo la empresa contribuye a que yo pueda dedicarme a otras cosas o a que yo tenga una buena condición física, a generar una buena red de apoyo, a sentirme en comunidad. Entonces, hoy está demostrado, y Gallup también ya tiene un estudio de esto, de la importancia que tiene o que adquiere para los trabajadores el salario emocional, en donde prácticamente comienza a superar, en algunos casos, la importancia de tener mejor salario emocional antes que el salario económico. Entonces, este es un muy buen foco que puede permitir, sin duda, pues apoyar, ¿no?, estos padecimientos al interior de las empresas. Y algo muy importante, que este es pues yo les diría, esta es una super best practice que puede apoyar muchísimo, ¿no? Para aquellos trabajadores que tienen una dificultad tanto mental como emocional, es justamente el generar una cultura de la alta confianza, ¿no? Este modelo es un modelo que se propone a través de Great Place to Work. Y precisamente, pues lo que ellos dicen es, hagamos estas, aquí son 6, nos falta una que es quizá la más crítica, la vamos a ver en el último slide, pero hagamos estas 6 acciones y van a ver que los resultados pueden ser auténticamente de alto impacto, ¿no? Lo primero es generar una alta confianza. Entonces, si yo sobreexploto a mi colaborador, pues seguramente lo que va a pasar es que se va a sentir en desconfianza y con miedo todo el tiempo, ¿no? O sea, no va a haber una apertura y no va a haber la expectativa de comunicación que, al menos la mínima que debería haber, pues probablemente ni siquiera exista, ¿no? Entonces, cuando hay una cultura de la alta confianza, la empresa se hace responsable de comunicar con transparencia y honestidad lo que está pasando. Y entonces yo te voy a decir lo que está sucediendo, bueno, lo que se espera de ti en el mercado. La otra parte es la confiabilidad, ¿no? ¿Qué pasa con la confiabilidad? Un poco el mensaje que transmitimos como empresas es, si logramos estos objetivos que son medibles y concretos, entonces podremos mantenernos a flote ante la crisis, ¿no? El colaborador así tiene la certeza de que esta información es veraz. Entonces no está día y noche pensando en si hay duda, incertidumbre o si me van a correr. Entonces la confiabilidad en el mensaje es crítica, ¿no? La otra parte es el desarrollo constante, y esto es justo lo que les decía yo hace rato cuando hacíamos esta parte de upskilling y reskilling. Cuando hacemos esto, estamos considerando justo las nuevas habilidades y las nuevas competencias de los trabajadores. Y esto en realidad les va a funcionar después, porque al final para ellos es una señal de que estamos haciendo todo lo posible porque se queden dentro de la empresa. Y eventualmente, si llegara una reestructura, que se menciona un poco más adelante, si llegara una reestructura, entonces él puede tener la confianza de que con estas habilidades nuevas que se les han dado, pues hay posibilidad de que sean inclusive reubicados, ¿no? O apoyados en algún proceso de separación. La otra parte, bueno, capacitación, que era lo de upskilling y reskilling, que ya lo hablamos. Hablar con la verdad, que esto era también como la expectativa, ¿no?, que tienen todos los trabajadores. Inclusive si llega a un escenario en donde tiene que haber una reestructura y tienen que ser separados del cargo, es muy importante que la gente sepa el por qué se tiene que bajar del barco, ¿no? Y que va a ser la última alternativa, porque al final, si eso tiene que ocurrir, ellos lo tienen que saber, ¿no? Y bueno, pues ir implementando nuevas prácticas, ¿no? Si los líderes son cercanos y empáticos, pues influyen positivamente en las personas, y así es como pues se renueva, ¿no?, para dar lo mejor de sí mismos. Entonces, estos serían como algunas sugerencias que tenemos precisamente para generar esta cultura de la alta confianza. Pero sin duda, me parece que la que más valor adquiere y la más importante es precisamente el gestionar con un liderazgo eficaz, ¿no? Creo que esta es como la máxima de todas, porque este es el que tiene como mucho más impacto, ¿no? Los líderes hay que trabajar mucho con ellos, tenemos que lograr que sea un liderazgo, digamos, eficaz, en el sentido de que sean gente cercana, que puedan infundir ánimo, confianza, ¿no?, alegría, que sean pues justamente como muy empáticos. Creo que también una de las claves es que sean empáticos, y evidentemente pues que sin perder de vista el tema de productividad, definitivamente sí exista pues una parte humana, ¿no? Y eso es pues lo que pretendemos un poco con el modelo de liderazgo eficaz, ¿no? Ahora, si alguna de todas estas sugerencias ya están o son implementadas o pueden ser mejoradas en sus organizaciones,
pues me parece que estamos dando un paso a una organización mucho más resiliente, ¿no? Que pueda generar cambios positivos en términos de depresión y ansiedad. Si la empresa también comunica de una manera clara, regular, está desarrollando a sus gerentes constantemente y apoyan el bienestar de, pues, de sus líderes y de los colaboradores, entonces me parece que ese es un buen camino, ¿no? Y bueno, pues vaya, aquí sería pues prácticamente como la introducción, ¿no? Al tema de pues ansiedad y depresión. Más adelante en los otros dos ponencias, pues probablemente, bueno, seguramente hablaremos más a detalle pues de cómo atacarlos más a fondo desde la empresa. Entonces, no Muchas sé gracias, Vanessa, por compartir esta información con nosotros. Aquí nos están poniendo un código QR para que puedan apoyarnos contestando la encuesta. También nos van a apoyar ahorita colocándolo aquí en el chat, el link para que puedan ingresar en lo que estamos aquí en unos minutitos en la sesión de preguntas y respuestas. Entonces vamos a iniciar aquí con unas preguntas que ya nos iniciaron a colocar en el chat. Cualquier duda o comentario, aquí los estamos leyendo en el chat. Nos pregunta la doctora Beatriz Ábalos, ¿qué hay de cierto en que la ansiedad o la depresión de los padres puede pasar a los pequeños en casa? La realidad es que hay una alta, o sea, sí hay un tema en términos de decir que la ansiedad y la depresión sí pudieran llegar a tener un componente genético. O sea, sí hay como estudios que hoy demuestran que sí puede haber ciertas tendencias genéticas a desarrollar estas enfermedades. Yo diría también, no sé si necesariamente cómo pasarlo, ¿no? Pero sí me queda claro que los niños aprenden a vivir en ambientes así y entonces eventualmente eso también puede influenciar su desarrollo, ¿no? Porque al final es algo que está, ¿no? Que existe, ¿no? El vivir, la vivencia de padres ansiosos o de padres con depresión es muy clara porque no es normal, es un poco lo que decíamos, ¿no? Es lo que no es común. Entonces, cuando esto trasciende y se lleva como al ámbito de la casa, definitivamente es un tema que los impacta. No podría yo atreverme a decir de, sí, seguramente también la desarrollan, pero es una vivencia que está presente y sin duda sí puede también haber una carga genética que pueda detonar los padecimientos. Muchas gracias, Vanessa. Tengo otra preguntita por acá. Mencionaste varios estudios de Gallup. ¿Nos podrías compartir cuáles consideras tú que son más relevantes o cuáles tendríamos que tener dentro de las organizaciones como sustento para soportar nuestros programas de salud y bienestar? Todo este tema de depresión y ansiedad. A mí me parece que Gallup, la verdad es que yo confío mucho en ellos. A mí me gusta mucho Gallup porque además te ofrece la perspectiva de una visión mundial. O sea, si yo tuviera que elegir en dónde meterme a revisar estadística o data, ¿no? A nivel mundial, yo me voy con ojos cerrados con Gallup, me gusta muchísimo. Y en México, pues la realidad es que hay muy poca cosa y entonces todo el data mining que hoy se hace, pues se hace precisamente sobre IMSS y sobre INEGI, ¿no? Que son como las mayores fuentes y las más confiables. En realidad eso es lo que hay, ¿no? Pero sí me quedaría yo con Gallup. Gallup tiene estudios cada año, entonces el que ahorita vimos es del 2021, me parece que 2022 lo liberan entre agosto y diciembre, pero me parecen estudios sumamente confiables. Muchas gracias, Vanessa. También tengo por acá otra pregunta. Hablaste de capacitación también en este tema de depresión y ansiedad. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de capacitación para sensibilizar a nuestra población en este tema? ¿Cómo podemos educar un poco en estos temas y sí, sensibilizar cuando tenemos algún compañero con estos temas de salud? ¿Qué nos recomiendas? Yo lo que pienso, mi recomendación primero, y de hecho justo en temas de capacitación, creo que es muy importante hacer capacitación en salud mental, ¿no? O sea, lo que la empresa hace en estos temas de reskilling, upskilling, actualizaciones es muy importante, ayuda sin duda al colaborador, pero sí me atrevería a decir que hoy lo más importante es justamente comenzar a hablar con cómo son las cosas, ¿no? Es tal cual, implementar pláticas que hablen de qué es la ansiedad, qué es la depresión, cuál es la sintomatología, qué puedes estar sintiendo, ¿no? A dónde te puedes acercar, porque digo, está padrísimo que te digan es esto, ¿no? Pero también brindar como los foros o las comunidades a donde ellos se pueden acercar y creo que es un poco justo como ir desmitificando, ¿no? Sí creo que siempre la data es importante, es mostrarles esto, ¿no? Dónde estamos y cuál es el índice de gente que está siendo afectada,
pero sí me atrevería a sugerir programas auténticos en donde se les explique, ¿no? A grosso modo, qué es la ansiedad, qué es la depresión y cuáles son como la sintomatología, ¿no? Porque a veces la gente te lo puede decir, pero no es tan fácil como a lo mejor que tú lo veas, ¿no? Y que hagas una autoevaluación, un checklist ahí inclusive, ¿no? Excelente, muchas gracias, Vania. Aquí ya tenemos otras preguntas, perdón. Nos dice Adriana Hernández, ¿qué tipo de terapia podemos considerar para tratar la ansiedad? ¡Ay, qué pregunta tan tricky! Todas las terapias te pueden apoyar. Yo lo que sugiero, Adriana, es, hay muchos tipos de terapias, ¿no? Va la cognitivo-conductual, va la psicoanalítica, va la humanista, todas las terapias lo abordan. La realidad es que el enfoque o la manera en la que se van acercando al padecimiento pues es diferente, ¿no? Una terapia muy efectiva, ¿no? En términos de ansiedad particularmente, puede ser la cognitivo-conductual, ¿no? Pero eso no limita y no quita que los otros enfoques lo puedan hacer. Mi recomendación siempre es como de con quién debo de acudir, es revisar, ¿no? Los estilos de terapia, cuáles son las corrientes que hoy existen, cuáles son las que están avaladas, porque luego hay algunas que son más como corrientes alternativas. Revísalo y una vez que encuentres al psicoterapeuta, valida la cédula. También creo que eso es muy importante. Muchas gracias, Vanessa. También tenemos aquí otra pregunta de Paola Orozco. ¿Cuál sería un segundo paso, en una empresa después de pláticas y webinars de este tema de depresión y ansiedad? Qué buena pregunta. Yo la realidad creo que un segundo paso es justamente conocer el termómetro. ¿Cómo está mi empresa en esto? Yo me atrevo, no sé si hoy ya, Paola, tengas en tu empresa NOM 035, asumiría que sí. La NOM 035 es un gran espejo de lo que puede estar pasando. Y si no tienes clima organizacional, un clima organizacional. Creo que por ahí yo podría para ir identificando exactamente qué les duele más, porque a lo mejor les duele en algunas áreas el liderazgo, ¿no? Y el tema es enfocado al liderazgo y a lo mejor en otras pues es un tema más de la comunicación. Entonces creo que yo ahí tendría que pensar en pues hacer alguna herramienta como para conocer cómo se sienten ellos ya teniendo esta información. Excelente, Vanessa, muchas gracias. Pues son todas las preguntas que tenemos aquí. Esperemos hayan resuelto todas sus dudas. En caso de que llegara a surgir alguna durante la semana o en estos días a los que no tuvieron oportunidad de ver el webinar desde un inicio, les recordamos que tenemos la grabación y la vamos a estar compartiendo el día de mañana. También aquí se va a quedar el código QR para que nos compartan su respuesta a la encuesta. También estaremos enviándoles el link para que lo puedan hacer si gustan a través del link. Y también, antes de agradecer a Vanessa y a todo el equipo SINDEPRE el estar aquí con la comunidad del Consejo, me voy a permitir darles unos anuncios de los próximos webinars que vamos a tener. Únicamente recordarles que la próxima semana tenemos nuestra sesión presencial de mejores prácticas en Daimler. Hablaremos de su programa de salud y bienestar y todas las acciones que ellos tienen en cuanto a diversidad e inclusión. Entonces, todavía está abierta la inscripción para esta sesión presencial en las instalaciones de Daimler para que realicen su inscripción. También los próximos webinars que tendremos en las siguientes semanas sería un webinar de alimentación y nutrición integral en el trabajo. También vamos a hablar de inmunofitness, para la salud también se entrena. Es un webinar que tendremos en colaboración con GSK para que estén también muy atentos a la invitación. Y por último mencionarles que también vamos a tener un webinar con Grupo Diagnóstico Aries, en el que vamos a hablar de ELSA, entornos laborables seguros y saludables por el IMSS. Ellos nos van a compartir sus mejores prácticas. Es un tema que ya nos han pedido mucho y que seguramente va a generar mucho interés. Entonces les invitamos a que estén atentos a estos webinars. También a los próximos, claro, que tendremos con SINDEPRE en los próximos meses. Pues no me resta más que agradecer, Vane, tu participación
en esta sesión del día de hoy con toda la comunidad del Consejo, a todo el equipo SINDEPRE, a Lynn que está aquí, a Andrea también que la veo que está por acá conectada. Muchas gracias por toda la gestión para este webinar. Estaremos haciéndoles llegar la grabación y la liga para que nos apoyen respondiendo su encuesta. Y también si surge cualquier duda, estaremos atentos para enviarles sus preguntas a Vanessa o al equipo SINDEPRE. Pues sin más, muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí. Gracias a todos, que tengan un excelente jueves y excelente fin de semana, inicio del fin de semana. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Gracias, buen día. Buen día a todos.